Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy para hacer para ustedes y para mí también la lectura número 100 de mi canal de Leo en Vivo de YouTube. 100 lecturas, 100 libros, 100 recomendaciones. A veces un libro recomendado más de una vez y leído más de una vez. En estas 100 lecturas seguramente faltan infinidad de escritores, infinidad de obras, infinidad de poetas que ameritan ser leídos, escuchados y recomendados, pero bueno, imagino que el canal no se terminará hoy, seguirá y ojalá en el 25 podamos seguir reencontrándonos para este ratito, que yo quiero contarles un poquito. Siempre les digo que este canal nació en pandemia por un impedimento técnico, que fue que yo grababa una lectura de 3 minutos en el celular y luego la subía al blog. Pero por estas incompatibilidades entre dispositivos y páginas, cada vez era más tedioso subir el videíto, por más que fuera breve, al blog. Entonces ahí decidí pasarme a Facebook en vivo y luego subir la lectura al canal. Así que así nació este canal en pandemia, allá por el 20, con lo cual se cumplen ya 5 años de vida para esta aventura. Y quiero contarles un poquito, nunca les conté que seguramente qué me habrá inspirado, aunque en ese momento no lo tenía claro. Yo tuve la enorme fortuna que por una sugerencia de Ricardo Piglia, fui a hacer un taller con el gran Alberto Laiseca. Ya era mayor, estaba bastante limitado. El taller era en el Rojas, lo veía llegar con su andador, se bajaba de un taxi con su andador, tenía una presencia impresionante, debo decir, y tenía una calidez y una ternura poco habitual en los escritores y escritoras que dan talleres de escritura y de lectura. Bueno, el espacio era de una generosidad impresionante porque nos hacía leer a todos los que íbamos ahí, nos daba consignas que teníamos que llevar algo escrito con esa consigna a la clase siguiente y nos hacía leer y nos ponía a conversar, ¿no? Jamás expedía ni juicios ni valores inmutables sobre lo que escuchaba. Lo escuchaba con mucho respeto y mucha calidez. Y bueno, ¿y qué pasaba? Cuando llegaba a determinada hora, no me acuerdo ya cuánto duraba el taller, pero cuando llegaba a determinada hora, decía, bueno, ahora vamos a leer. Yo tuve la fortuna de que leyera Los cuentos de la Alhambra de Irving, que yo tengo el libro de los cuentos de la Alhambra, y lo que les puedo decir que en ese ratito que nos leía, a veces pedía ayuda, y alguno de nosotros tenía que terminar de leer por lo que restaba de la clase, pero en ese ratito, donde todos prestábamos atención a esa historia que él nos estaba leyendo, algo mágico pasaba. Seguramente algo del niño, de la niña que todos alguna vez habíamos sido, se despertaba y nos sentíamos, yo al menos me sentía, cobijada, arrullada, contenida por ese relato que él compartía con los que estábamos en el taller. Pienso que algo de esto
fue lo que, sin yo saberlo, me inspiró a estas lecturas, y quizás no haya estado tan descaminado por la devolución que yo tengo de muchos de ustedes, que me lo hacen por privado. Me encantaría que lo hicieran público, porque por ahí algunos creen que es todo verso. No, no es verso. Me escriben, me dicen cosas maravillosas que espero en alguna medida mínima merecer, y que me pone muy contenta porque son años difíciles. Transcurría la pandemia en aquel momento. Y luego, bueno, para Argentina no fueron ni están siendo años fáciles. Entonces me pone muy contenta que gente de distintos lugares del país y de otros lugares que no son Argentina me escriban, me digan, me dirijan sus palabras en general amorosas, que siempre agradezco. Muy bien, yo les había dicho que hasta la lectura 100, las últimas 5, iban a estar dedicadas a escritores, escritoras que escribieran en lengua castellana. Eso lo cumplí. Incumplí la vez pasada, y esta también voy a incumplir, con que me había propuesto que no se los hubiera leído antes. Por supuesto, la vez pasada les leí Enero de Sara Gallardo, ya les había leído a Sara Gallardo con Eise Juaz. Pero bueno, como había surgido todo esto de Cometierra y de si los libros estimulan en exceso la imaginación sexual de los niños, cosa que me parece un absurdo total. Los niños no necesitan, y los adolescentes menos, de los libros para estimularse sexualmente. Están estimulados en exceso todo el tiempo por todos lados. Y por eso se me ocurrió leer Enero, que es una novela que escribe Sara Gallardo en 1958. Ahí ya incumplí porque ya les había leído a Sara Gallardo. Bueno, hoy voy a incumplir de nuevo. Les dije que les iba a leer a alguien que ya les había leído, de hecho se los acabo de nombrar, y que era un gusto personal que yo me quería dar para la lectura número 100 de este canal, porque encontrarme con él fue un momento epifánico en mi vida, del orden de no puedo entender que esté pasando esto. Lo fui a escuchar a la casa de Victoria Ocampo en Palermo Chico, en una charla que tuvo con Silvia Hoppenheim, hermosa charla, en un ciclo que creo que se llamaba La ficción y sus hacedores, donde Silvia le hizo la pregunta del millón a Ricardo, gran novelista, Ricardo Piglia, me refiero a él, y le dijo algo así como: ¿cómo se escribe una novela, no? En ese momento a mí esa pregunta me taladraba la cabeza porque quería escribir una novela, que finalmente fue El mal transparente. Y Ricardo, con una simpleza y una generosidad total, dice, bueno, ¿no? Muy al estilo de Borges, que decía siempre, les suponía el saber al otro, ¿no? Entonces dice, bueno, como todos saben, no teníamos ni idea seguramente los que estábamos ahí, como todos saben, una novela se empieza teniendo un personaje. Para mí eso fue una iluminación total, fue epifánico, como les decía hace un rato. Dije, entonces se empieza por un personaje, al que después se le busca lo que hace, la familia, dónde vive, en qué momento histórico se inserta, qué tono se le va a dar a lo que diga, qué lenguaje va a usar. Y una vez que se van armando todas esas piezas, es como que la novela empieza a fluir, ¿no? Una historia, por supuesto, y la novela es como que se va armando sola. Bueno, una generosidad impresionante, tanta que, así un poco como desfachatada como soy, termina la charla. Por supuesto, siempre a escritores de la talla de Ricardo, la gente, los que aprovechamos cada vez que hablan para ir a escucharlos, se les acercan, ¿no? Y con mayor o menor amabilidad y receptividad están ahí escuchando, firmando libros, qué sé yo. Bueno, entonces yo me acerco a Ricardo
con un ejemplar que sacaba el diario La Nación en ese momento porque estaba agotadísima la novela Respiración Artificial, que se las recomiendo siempre mucho. Me acerco con ese humilde ejemplar de Respiración Artificial que ya tenía recontra subrayado y leído, y le pido que me lo dedique, cosa que hace, por supuesto. Y en el momento le hago un comentario referido a cómo estaban delineados algunos personajes de sus cuentos. Creo que acababa de leer también La Invasión. Y nada, le resultó interesante. Y me dijo, ay, qué interesante eso, ¿no? Escribime. ¿Cómo? ¿Cómo escribime? Yo decía, ¿cómo escribime? Y le digo, pero ¿a dónde te escribo, Ricardo? No sé, ¿a dónde? Anotá mi mail, me dijo en ese momento, así, de una. Y me dio su mail. Y a partir de ahí, yo continuando en mi postura de desfachatada, cada tanto le escribía algún mail con alguna pregunta, alguna cosa, para que él me dijera algo, lo que fuera. Todo para mí tenía valor. Y bueno, así se fue dando esta relación maravillosa que yo tuve con él, increíble, inverosímil. A veces uno ve escritores o escritoras tan en divos y tan en divas y dice, bueno, la verdad, qué distintos que eran otros, ¿no? Qué cercanos, qué predisposición a escuchar, a recibir, a valorar lo que los demás tenían para decirles. Bueno, nada, una maravilla. Fue uno de los momentazos de mi vida, fue ese día en la casa de Victoria Ocampo hablando con Ricardo. Y entonces dije, bueno, no importa que ya lo leí un montón de veces, debe ser el escritor que más leí en el canal. En las 100 lecturas debe tener varias, Ricardo, no las conté, pero varias. Y hoy va a ser otra lectura dedicada a él. ¿Por qué? Volviendo con lo que decíamos la vez pasada sobre la polémica absurda sobre los libros, porque hay una parte de su gran novela, creo que un poquitito más grande que Respiración Artificial, que es La Ciudad Ausente. Hay una parte de la novela que me interesaba especialmente leerles, porque es una toma de posición y tiene que ver con lo que se quiso intentar discutir acá en Argentina. Entonces les voy a leer hoy un trocito de La Ciudad Ausente. Particularmente hermoso porque además es tangencialmente fronterizo con el psicoanálisis. Por eso después voy a terminar con una cita de otro maestro, gran maestro, un genio total, Sigmund Freud. Antes quiero hacer un descargo porque en algún momento tuve la casi certeza que la lectura número 100 tendría que haber sido dedicada a la novela más importante, creo yo, que se haya escrito en lengua castellana desde hace varios siglos. Creo que no ha sido superada. Y me resultó difícil encontrar qué parte, porque los capítulos son largos, porque es muy dificultoso cortarlos y extraer un fragmento, porque sería injusto, porque es una novela no toda, es una novela que si bien hay una historia que empieza y termina, está plagada de aventuras y de anécdotas y de encuentros risueños, felices y muy infelices en otros casos. Y era muy difícil elegir, pero no quiero dejar de mencionarla porque me parece que de nuestra lengua no se ha escrito nada que la supere. Y me estoy refiriendo a Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, por supuesto.
casualmente pensaba recién, creo que Cervantes ahí escribe sobre todo, salvo, digamos, algunas cuestiones eróticas o sexuales que si aparecen están sumamente sublimadas, desplazadas, ¿no? Y aludidas. Pero después habla de todo, habla de amor, de poder, de miseria humana, de enaltecimiento del espíritu, del alma, del cuerpo, de muchísimas cosas. Y realmente es una novela imperdible. Lo que hace Cervantes como escritor en esa novela es mayúsculo. Creo que para mí están El Quijote, la obra de Shakespeare y Ulises de Joyce probablemente, y Finnegan's Wake en otro universo paralelo. Pero lo que hace es mayúsculo, porque incluso en la segunda parte se permite mofarse del personaje, o sea, de Don Quijote, y aparece uno que se hace pasar por Don Quijote. Es genial, realmente lo que hace Cervantes es descomunal. También hay como un metatexto, porque la historia que termina atrapándonos tiene que ver con un manuscrito que alguien se encuentra escrito en otra lengua que hace traducir, y la historia va para otro lado a partir de ahí. Bueno, es maravillosa. Por favor, no dejen de leer El Quijote de la Mancha, porque en la lengua castellana, insisto, no se ha escrito nada que hasta ahora pueda decir que la supera. Es realmente una maravilla, un prodigio en términos narrativos y en la pericia de escritor de Cervantes, que hace realmente lo que quiere en esa novela. Bueno, dicho esto sobre El Quijote de la Mancha, perdón Cervantes que no leo El Quijote de la Mancha, pero no se puede cortar, no se puede editar, no se puede elegir, hay que leerla toda. Hay una edición muy hermosa que sacó, no veo ahora, bueno, no me da para pararme e ir a buscarla. Una edición muy hermosa, no veo ahora, probablemente cuando se hayan cumplido los 400 años, me parece, que se las recomiendo mucho, es bellísima. Yo también tengo la fortuna de haber heredado de mi tía abuela la novela El Quijote de la Mancha en 2 tomos, encuadernados en cuero, y que traen detrás el mapa de Castilla, ¿no? Y de La Mancha, con todos los periplos, todas las peripecias del Quijote en su andar. Es una belleza de libro y bueno, lo heredé de mi tía abuela. Bueno, recomendado ya, En paz con mi conciencia, recomendada El Quijote de la Mancha de Cervantes. Paso a leerles entonces la parte de La ciudad ausente de Ricardo Piglia, que quiero compartir con ustedes hoy para la lectura número 100. Está en la segunda parte, que se llama El Museo. Allí van a encontrar este pequeño relato. Bueno, de La ciudad ausente ya les hablé, es una maravilla, es una novela conceptual y no solo. Es por momentos un policial, es por momentos un thriller, es por momentos una novela histórica, y es profundamente literaria porque está llena de referencias a Joyce y a Macedonio Fernández, por supuesto, ¿no? Obviamente, si se quiere disfrutar de esas astucias de Ricardo, está bueno saber algo de ambos, haber leído algo de Joyce y de Macedonio, porque las referencias están a
a cada paso. Entonces, bueno, les decía, de la segunda parte de La ciudad ausente, que se llama El museo, les voy a leer el pequeño relato que se llama La nena. Y dice así: los 2 primeros hijos del matrimonio hicieron una vida normal, con las dificultades que significa en un pueblo chico tener una hermana como ella. La nena, Laura, había nacido sana y recién al tiempo empezaron a notar signos extraños. Su sistema de alucinaciones fue objeto de un complicado informe aparecido en una revista científica, pero mucho antes su padre ya lo había descifrado. Yves Fonagy lo había llamado extravagancias de la referencia. En esos casos, muy poco frecuentes, el paciente imagina que todo lo que sucede a su alrededor es una proyección de su personalidad. Excluye de su experiencia a las personas reales porque se considera muchísimo más inteligente que los demás. El mundo era una extensión de sí misma y su cuerpo se desplazaba y se reproducía. La preocupaban continuamente las maquinarias, sobre todo las bombitas eléctricas. Las veía como palabras. Cada vez que se encendían, alguien empezaba a hablar. Consideraba entonces la oscuridad una forma del pensamiento silencioso. Una tarde de verano, a los 5 años, se fijó en un ventilador eléctrico que giraba sobre un armario. Consideró que era un objeto vivo, de la especie de las hembras. La nena del aire, con el alma enjaulada. Laura dijo que vivía ahí y levantó la mano para mostrar el techo. Ahí, dijo, y movía la cabeza de izquierda a derecha. La madre apagó el ventilador. En ese momento empezó a tener dificultades con el lenguaje. Perdió la capacidad de usar correctamente los pronombres personales y al tiempo casi dejó de usarlos y después escondió en el recuerdo las palabras que conocía. Solo emitía un pequeño cloqueo y abría y cerraba los ojos. La madre separó a los chicos de la hermana por temor al contagio, cosas de los pueblos. La locura no se puede contagiar y la nena no era loca. Lo cierto es que mandaron a los 2 hermanos internos a un colegio de curas en Del Valle y la familia se recluyó en el caserón de Bolívar. El padre enseñaba matemáticas en el Colegio Nacional y era un músico frustrado. La madre era maestra y había llegado a directora de escuela, pero decidió jubilarse para cuidar a su hija. No querían internarla. La llevaban 2 veces por mes a un instituto en La Plata y seguían las indicaciones del doctor Arana, que la sometía a una cura eléctrica. Le explicó que la nena vivía en un vacío emocional extremo. Por eso el lenguaje de Laura poco a poco se iba volviendo abstracto y despersonalizado. Al principio nombraba correctamente la comida. Decía manteca, azúcar, agua. Pero después empezó a referirse a los alimentos en grupos desconectados de su carácter nutritivo. El azúcar pasó a ser arena blanca, la manteca barro suave, el agua aire húmedo. Era claro que al trastocar los nombres y al abandonar los pronombres personales, estaba creando un lenguaje que convenía a su experiencia emocional. Lejos de no saber cómo usar las palabras correctamente, se veía ahí una decisión espontánea de crear un lenguaje funcional a su experiencia del mundo. El doctor Arana no estuvo de acuerdo, pero el padre partió de esa comprobación y decidió entrar en el mundo verbal de su hija. Ella era una máquina lógica conectada a una interfase equivocada. La niña funcionaba según el modelo del ventilador. Un eje fijo de rotación era su esquema sintáctico. Al hablar movía la cabeza y hacía sentir el viento de sus pensamientos inarticulados. La decisión de enseñarle a usar el lenguaje suponía explicarle el modo de almacenar las palabras. Se le perdían como moléculas en el aire cálido y su memoria
era la brisa que agitaba las cortinas blancas en la sala de una casa vacía. Había que lograr llevar ese velero al aire quieto. El padre abandonó la clínica del doctor Arana y comenzó a tratar a la niña con un profesor de canto. Necesitaba incorporarle una secuencia temporal y pensó que la música era un modelo abstracto del orden del mundo. Cantaba arias de Mozart en alemán, con Madame Silensky, una pianista polaca que dirigía el coro de la iglesia luterana de Caroué. La nena, sentada en una banqueta, aullaba siguiendo el ritmo y Madame Silensky estaba aterrorizada porque pensaba que la chica era un monstruo. Tenía 12 años y era gorda y bella como una Madonna, pero sus ojos parecían de vidrio y cloqueaba antes de cantar. Era un híbrido, la nena, para Madame Silensky, una muñeca de goma pluma, una máquina humana, sin sentimientos y sin esperanzas. Cantaba a los gritos y desafinaba, pero empezó a ser capaz de seguir una línea melódica. El padre estaba tratando de incorporarle una memoria temporal, una forma vacía, hecha de secuencias rítmicas y modulaciones. La nena carecía de sintaxis, carecía de la noción misma de sintaxis. Vivía en un universo húmedo. Para ella el tiempo era una sábana recién lavada a la que se retuerce en el centro. Se ha reservado un territorio propio, decía su padre, del que quiere ahuyentar toda experiencia. Todo lo nuevo, cualquier acontecimiento no vivido y aún por vivir, se le aparece como una amenaza y un sufrimiento y se le transforma en terror. El presente petrificado, la monstruosa y viscosa detención, la nada cronológica, solo puede ser alterada por la música. No es una experiencia, es la forma pura de la vida. No tiene contenido, no la puede asustar, decía su padre. Y Madame Silensky, aterrorizada, agitaba su cabecita gris y relajaba sus manos sobre las teclas antes de empezar con una cantata de Haydn. Cuando por fin logró que la nena entrara en una secuencia temporal, la madre se enfermó y hubo que internarla. La nena asociaba la desaparición de su madre, que murió a los 2 meses, con un lied de Schubert. Cantaba la música como quien llora un muerto y recuerda el pasado perdido. Entonces el padre se apoyó en la sintaxis musical de su hija y comenzó a trabajar con el léxico. La nena carecía de referencias. Era como enseñarle una lengua extranjera a un muerto, como enseñarle una lengua muerta a un extranjero. Decidió empezar a contarle relatos breves. La nena estaba inmóvil, cerca de la luz, en la galería que daba al patio. El padre se sentaba en un sillón y le narraba una historia igual que si estuviera cantando. Esperaba que las frases entraran en la memoria de su hija como bloques de sentido. Por eso eligió contarle siempre la misma historia y variar las versiones. De ese modo, el argumento era un modelo único del mundo y las frases se convertían en modulaciones de una experiencia posible. El relato era sencillo. En sus Crónicas de los Reyes de Inglaterra del siglo XII, William de Malmesbury refiere la historia de un joven y potentado noble romano que acaba de casarse. Tras los festejos de la celebración, el joven y sus amigos salen a jugar a las bochas en el jardín. En el transcurso del juego, el joven pone su anillo de casado, porque teme perderlo, en el dedo apenas abierto de una estatua de bronce que está junto al cerco del fondo. Al volver a buscarlo, se encuentra con que el dedo de la estatua está cerrado y que no puede sacar su anillo. Sin decirle nada a nadie, vuelve al anochecer con antorchas y criados y descubre que la estatua ha desaparecido. Le esconde la verdad a la recién casada y al meterse en la cama esa noche, advierte que algo se interpone entre los dos, algo denso y nebuloso que les impide abrazarse. Paralizado de terror, oye una voz que susurra en su oído. «Abrázame, hoy te uniste conmigo en matrimonio.
Soy Venus y me has entregado el anillo del amor. La nena la primera vez pareció haberse dormido. Estaban al fresco frente al jardín del fondo. No parecía haber cambios. A la noche se arrastró hacia la pieza y se acurrucó en la oscuridad con su cloqueo de siempre. Al día siguiente, a la misma hora, el padre la sentó en la galería y le contó otra versión de la historia. La primera variante de importancia había aparecido unos 20 años después, en una recopilación alemana de mediados del siglo XII de fábulas y leyendas conocidas con el nombre de Kaiserchronik. Según esta versión, la estatua en cuyo dedo el joven coloca su anillo es una figura de la Virgen María y no de Venus. Cuando trata de unirse con la recién casada, la Madre de Dios se interpone castamente entre los cónyuges, suscitando la pasión mística del joven. Tras abandonar a su mujer, el joven se hace monje y entrega el resto de su vida al servicio de Nuestra Señora. En un cuadro anónimo del siglo XII se ve a la Virgen María con el anillo en el anular izquierdo y una enigmática sonrisa en los labios. Todos los días, al caer la tarde, el padre le contaba la misma historia en sus múltiples versiones. La nena que cloqueaba era la Anti-Sheresad, que en la noche recibía de su padre el relato del anillo contado 1 y 1000 veces. Al año la nena ya sonríe porque sabe cómo sigue la historia y a veces se mira la mano y mueve los dedos como si ella fuera la estatua. Una tarde, cuando el padre la sienta en el sillón de la galería, la nena empieza a contar ella misma el relato. Mira el jardín y con un murmullo suave da por primera vez su versión de los hechos. Moubo miró la noche, diría la nena, ¿no? Donde había estado su cara apareció otra, la de Kenia. De nuevo la extraña risa. De pronto Moubo estuvo en un costado de la casa y Kenia en el jardín, y los círculos sensorios del anillo eran muy tristes. A partir de ahí, con el repertorio de palabras que había aprendido y con la estructura circular de la historia, fue construyendo un lenguaje, una serie ininterrumpida de frases que le permitieron comunicarse con su padre. Durante los meses siguientes fue ella la que contó la historia, todas las tardes en la galería que daba al patio del fondo. Llegó a ser capaz de repetir palabra por palabra la versión de Henry James, quizás porque ese relato, The Last of the Valerie, era el último de la serie. La acción se ha trasladado a la Roma del Risorgimento, en donde una joven rica, heredera americana, en uno de esos típicos enlaces jamesianos, contrae matrimonio con un noble italiano de distinguida alcurnia, pero venido a menos. Una tarde, unos obreros que realizan excavaciones en los jardines de la villa desentierran una estatua de Juno. El señor Conte siente una extraña fascinación ante esa obra maestra del mejor período de la escultura griega. Traslada la estatua a un invernadero abandonado y la oculta celosamente a la vista de todos. En los días siguientes, transfiere gran parte de la pasión que siente por su bella mujer a la estatua de mármol y pasa cada vez más tiempo en el salón de vidrio. Al final, la condesa, para liberar a su marido del hechizo, arranca el anillo que adorna el anular de la diosa y lo entierra en los fondos del jardín. Entonces la felicidad vuelve a su vida. Una llovizna suave caía en el patio y el padre se amacaba en el sillón. Esa tarde, por primera vez, la nena se fue de la historia como quien cruza una puerta, salió del círculo cerrado del relato y le pidió a su padre que comprara un anillo de oro para ella. Estaba ahí, canturreando y cloqueando, una máquina triste, musical. Tenía 16 años, era pálida y soñadora como una estatua griega. Tenía la fijeza de los ángeles. Ese relato era la historia del poder del relato, el canto de la nena que busca una vida, la música de las palabras que se cierran y se repiten
en un círculo de oro. La muchacha vuelve a vivir gracias a los relatos del padre. Narrar era darle vida a una estatua, hacer vivir a quien tiene miedo de vivir. ¿Qué tal? Bueno, a mí me parece de una belleza descomunal este fragmento de La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Da cuenta del poder del lenguaje, del poder de la ficción y de cómo las historias contadas, que nos fueron contadas, que contamos, establecen lazos, generan vínculos, crean mundos, hacen posible la vida en cierta forma, ¿no? El hombre desde que existe necesita de los relatos, ya fueran grabados sobre piedra o escritos o pasados de generación en generación por tradición oral. La música, los cantos, las canciones, son otra forma de relatos, por supuesto, que trasciende fronteras, trasciende lenguas, trasciende ideologías, trasciende clases sociales, trasciende organizaciones del mundo, por más férreas que se quieran o por más absurdas que sean. Y ese poder no lo puede detener nadie. Por eso también se entiende que algunos escritores, algunos libros, algunos músicos, algunos cantantes generen sensaciones ominosas o despiertan terror en algunos, ¿no? Lamentablemente ayer se cumplió otro aniversario más y van 44 años, impresionante, 44 años de que alguien, no lo quiero ni nombrar, asesinara a quemarropa a John Lennon en la puerta de su casa en el Dakota. Se entiende que generen todas estas admoniciones, prevenciones y delirios de apocalipsis, porque movilizan las cuestiones más ancestrales del ser humano, hacen vibrar el cuerpo, las ficciones, los cuentos, los relatos, las canciones, la música. Y contra eso no se puede, por más que lo intenten, no se puede, ¿no? En algún otro lugar Ricardo dice algo como, bueno, nadie puede indicarte cómo hablar, cómo pensar, ¿no? Y qué escribir. La escritura tiene, como él lo plasma acá, ese poder enorme. A través de las palabras y de los silencios y de los sonidos, crea mundos, crea vida. Por eso me pareció que tenía muchas ganas de leerles esta parte de La ciudad ausente. Gran novela, inagotable novela de Ricardo Piglia. Creo que es la novela que más veces leí en mi vida. La debo haber leído unas 11 veces. Y tiene la ventaja de que es breve, pero la leí como 11 veces y a pesar de su brevedad cada vez le descubro cosas nuevas y cosas que se me habían pasado por alto o que no había valorado en su trascendencia. Descubren mundos, alumbran las historias, las ficciones. Entonces les decía que iba a culminar esta lectura tan importante para mí porque es la número 100 con una cita de el genio de Sigmund Freud que cambió el mundo para siempre, creo yo. Todavía no han logrado sepultar la subversión absoluta que introdujo Sigmund Freud en la manera de pensar al ser humano. No lo han logrado y creo que por mucho más tiempo no lo van a lograr. Y quiero terminar leyéndoles algo de él, que viene muy a cuento.
de 3 ensayos de teoría sexual. En el apartado sobre la metamorfosis de la pubertad, tomo 7 de Amorortu, página 189, empieza el apartado 3, la metamorfosis de la pubertad, ya que estuvimos hablando, ¿no?, de hipersexualización y de cosas. Estamos en una era donde los niños ya no pueden tener investigación sexual infantil ni producir historias porque o se los ve como desviados, como perversos o víctimas de abusos, ¿no? Y Freud escribe hace 120 años todo esto, las teorías sexuales infantiles, que son modos, como dice Ricardo acá, son modos de organización del mundo, de lo que el niño puede ir percibiendo, de lo que puede ir construyendo a partir de las experiencias en su propio cuerpo. Bien, les decía, en el apartado 3, la metamorfosis de la pubertad, de teorías, 3 ensayos de teoría sexual de 1905, ¿no? Fíjense de lo que estamos hablando. 1905, Freud, en el punto que se llama angustia infantil, tan vigente en estos días, ¿no?, donde hay tantos niños y adolescentes angustiados. Quizás haríamos mucho por ellos, propiciando el acceso a las ficciones, a las lecturas, a los libros. En el apartado que dice angustia infantil, en una nota al pie, Freud dice: debo el esclarecimiento acerca del origen de la angustia infantil a un varoncito de 3 años a quien cierta vez oí rogar desde la habitación donde lo habían encerrado a oscuras: tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. Y la tía que le espeta: ¿qué ganas con eso? De todos modos, no puedes verme. A lo cual respondió el niño: no importa, hay más luz cuando alguien habla. Me parece que es, no hay mucho que para agregar, ¿no? No hay mucho para agregar. La ficción, las historias, los relatos, las lecturas, para otros, para sí, los cuentos que se leen a los niños, son imprescindibles para que crezcan, ¿cómo decirlo?, en toda la potencialidad que tiene el ser humano, que es la de hablar, que es la de transmitir con las palabras, de comunicarse con otros, de establecer lazos emocionales, a veces buenos, a veces malos, pero establecen mundos, crean puentes y generan lazos. Por eso tenía muchas ganas para esta lectura número 100, leerles el apartado La nena de la ciudad ausente. Lo van a encontrar en la segunda parte de esta novelaza impresionante de Ricardo Piglia, que es un ineludible de la literatura en lengua castellana. Lo van a encontrar en el punto 2, que se llama El museo. Ojalá lo vayan a buscar, ojalá lean la novela, ojalá lean a Ricardo Piglia, ojalá lean mucho, porque la lectura, voy a usar una expresión muy porteña, supongo que muy argentina también, ¿no? La lectura y los libros no te dejan pagando nunca, nunca. Tenés un libro en el bolso, en la cartera, en la mochila, no estás nunca solo, no estás nunca sola. Por algo, Roberto Bolaño, gran escritor de lengua castellana, nacido en Chile, que vivió en México muchos años y luego terminó sus días prematuramente en Cataluña. Él pasó muchas privaciones a lo largo de su vida, a nivel de no tener para comer,
Pero el tipo decía que los momentos de riqueza en su vida tenían que ver con la lectura, que cuando él leía se sentía el tipo más rico del mundo. Bueno, y algo de eso hay, ¿no? Por supuesto que hablamos de otro tipo de riqueza, no hablamos de la monetización de todo lo que existe como se lo tiende a entender ahora. Pero es verdad, los libros no te dejan pagando nunca, no te dejan solo, sola, nunca. Y siempre pueden ser un refugio, siempre pueden abrirte a un mundo nuevo. Como empecé hablándoles de Alberto Laiseca, como decía el gran Lai, como lo llamábamos cariñosamente, si se puede imaginar, se puede escribir. Entonces, ese es, digamos, el abanico gigantesco de creación que da la escritura y que dan los libros y la lectura. Bien, me repito obviamente porque esto es algo que fue creciendo de una manera que ni yo misma planeé ni tenía idea que iba a suceder. De hecho, nunca sé bien qué va a pasar, si algún día me cansaré y no las voy a hacer más, o si seguirán hasta que pueda y hasta que viva. Pero quiero agradecerles muchísimo, muchísimo a los que se suscribieron al canal, que ya son como 500. Se los agradezco muchísimo, aunque tiene, digamos, la contracara de que me enteré que YouTube pone publicidades, que yo no autorizo, pero las pone igual en los videos. Quiero agradecerles muchísimo a los que se suscribieron al canal. Muchísimo también agradecerles a los que están en este momento en la lectura, que son bastantes. Hoy es bastante temprano, con lo cual muchos deben estar trabajando todavía. Agradecerles a ellos, a todos los que miran las repeticiones en Facebook y a los que me escriben. A ellos muchas gracias porque los siento muy cercanos, los siento afectuosos y me hacen muy bien las cosas que me dicen. Me impacta, no deja de sorprenderme siempre, porque uno no tiene ni la menor noción de la recepción que esto puede tener y a quién puede llegar. Pero me escriben de Buenos Aires, de Argentina, de otros lugares del mundo, diciéndome cosas muy hermosas y muy amorosas que les agradezco de corazón, siempre. Y bueno, quizás nos veamos para brindar, para las fiestas, que se vienen ya a una velocidad vertiginosa. Y como les digo siempre, ya esto queda subido en el Facebook y en 5 minutos al canal YouTube y al blog. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan muy buenas noches y bueno, capaz nos vemos con lectura o sin lectura, pero para despedir el año. Besos para todos, hasta la próxima.